Saludos a todos nuestros seguidores en YouTube. Estamos aquí nuevamente con un nuevo video con... Hola, yo soy Blink. Y aquí Yoshi en el micrófono. Y pues estamos aquí en nuestra tercera parte de esos videos que hemos estado subiendo sobre esta entrevista tan interesante que hubo ya hace un tiempo, pero que quisimos darle nosotros nuestro propio vistazo y por tanto opinión de Quantum Fracture contra Josué Moreno, ateo contra creyente, con una confrontación o un debate, pero bastante amistoso, entre ideas obviamente del lado creyente del teísmo de Josué Moreno y del lado ateo científico de Quantum Fracture. Así que vamos a seguir con esta secuencia de preguntas y respuestas y a ver qué nos brinda para debatir entre nosotros también. El video anterior planteó un tema bastante interesante al cual no se ahondó mucho. Vamos a ver si en esta ocasión, con esta otra pregunta que van a hacer ahora, da un poquito más de profundidad y más espacio para que intercambien sus ideas. Vamos a hacer ya el ejercicio de que si Dios existe, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que realmente hay una figura que es como la que comentabas, ¿no? Vamos a hablar de la naturaleza del mal, que es uno de los grandes problemas del creyente, ¿no? ¿Cómo puedes tú, vamos a empezar contigo, justificar el sufrimiento, las barbaries que suceden en la humanidad, que es que no somos ni conscientes de lo que pasa? Las madres que matan a los hijos, las guerras, las violaciones, torturas. Podría estar horas hablando de la maldad humana. Claro. ¿Cómo entiendes esto y cómo lo metes en un mismo esquema con un Dios bondadoso, omnipotente, omnisciente, que podría evitar esto? Si somos su creación y no quiere lo mejor para nosotros, ¿qué tipo de Dios es? Bueno, aquí hago una pequeña pausa porque, a pesar de que sí el planteamiento de la pregunta es pues la forma común en cómo se suele abordar esa idea del concepto del problema del mal. Normalmente se le da ese enfoque a través de la visión del ser humano, la característica de la maldad humana. El hecho de cuando la limitas a solo este aspecto es cuando le das la salida más fácil al teísta regular, a la persona que normalmente se va a justificar con el punto anterior, el de la pregunta anterior, que es el libre albedrío. Sí. Es tan fácil como eso. Tienes 2, 3 personas en una misma habitación, en un lugar, entonces alguna de ellas va a cometer alguna acción que pueda incomodar o hacer incluso sufrir a una o a varias de las personas con las que está. Entonces lo puedes atribuir directamente a ese mismo, ¿no? Pues es su naturaleza como humano que tenga esa capacidad de decisión, y lo que se hacen entre ellos pues es directamente ligado a su capacidad de ellos. Y no hay una verdadera razón para meter a un Dios en esa ecuación. Sí, en esa ocasión, el hecho de decirte, pues yo los estoy permitiendo así, porque si no, ¿cómo van a crecer y cómo van a ser mejores personas? Bla, bla, bla. Sí. Es como la área más fácil. Hay objeciones y se puede analizar esto desde muchos puntos de vista, pero creo que hubiera sido mucho más interesante que lo hubiera planteado en un nivel mucho más general, darte la perspectiva no solamente humana, sino de todo el mundo natural. No solamente hay sufrimiento con la gente, el que la gente produce, está todo el sufrimiento que se produce a través de la naturaleza hacia el ser humano, de la naturaleza hacia los animales a otros animales. O sea, hay un montón de variables y cuestiones que podrían analizarse y podrían discutirse en este aspecto, porque todo eso son características, más bien poder decir que todos estos se le pueden atribuir ya en este ejercicio mental a creaciones del mismo Dios. Dios es el que creó todo el escenario, no solamente creó al humano. Sí, todo. Porque hubiera sido muy diferente, así como dije, tienes un cuarto o un sistema completamente cerrado donde no hay ninguna otra influencia más que la misma gente y lo que hace una persona a otra persona, por así ponerlo. Sí. Pero aquí tenemos un escenario demasiado dinámico que está constante y que tan solo por lo que hemos alcanzado a ver ya con el conocimiento actual, es inmenso en comparación de lo que el humano ha podido siquiera alcanzar a concebir, o que puede, mucho menos de lo que puede tocar, lo que puede influir. Si apenas estamos llegando a los límites de lo que es el sistema solar, tan solo un poco en cuanto a exploración, apenas tenemos unos cuantos satélites, sí, naves algunas pequeñas naves espaciales que han llegado a los bordes del sistema solar, y todavía tenemos el resto del universo como para poder concebir que haya un Dios que lo creó todo y solamente para esta raza, para esta línea de seres que apenas se puede calificar como pensantes a los humanos que somos, como para pensar que solo vas a evaluar desde esta característica. Como que a mí siempre se me ha hecho un espectro muy limitado a decir, sí, pues el ser humano es muy malo con otro ser humano. Sí, bueno, lo sabemos. Causa mucho sufrimiento, sí, también es muy claro.
Pero a la expectativa de lo que se supone o lo que se le atribuye a Dios, debería ser mucho más amplio el poder hacer esta calificación. Debería poder entrar mucho más en la ecuación y se genera, y tan solo en ese sentido, se genera un diálogo más interesante cuando se quiere dar una explicación respecto a eso. Porque si lo dejas solamente en eso de ámbitos de lo del ser humano, yo estoy casi seguro que sí va a decir eso. Va a decir, sí, el libre albedrío. Va a entrar, no, pues el libre albedrío, porque si no, ¿cómo va a crecer el ser humano como especie? ¿Cómo va a crecer como sociedad, no? Y es como que es una visión un poco corta, pero vamos a ver. También me interesa ver entonces qué opina Crespo respecto a esto. Sí, no, obviamente también vamos a ver qué es lo que responde, pero es lo que siento que va a decir. Vamos a ver si. Sí, claro. Vamos a ver si. Lo previsible. O sea, yo no podría explicar eso, evidentemente, como te puedes imaginar, Es ni una de las darle, preguntas ni darle, jodidas, ¿no? ni darle explicación, sobre todo porque además es que cuando analizamos bien el sufrimiento humano, lo último que queremos es una explicación. O sea, eso que creo que estamos de acuerdo que hay algo mucho más profundo en nosotros que clama cuando estamos sufriendo. Aún así, a mí me gustaría conocer la posición de Crespo en este tema. Específicamente, no. Pase, ¿no? Sí, bueno, al final nos responde. Me pareció interesante cuando dijo que no sabía responder, no podía responderlo, porque me pareció una respuesta honesta, me pareció abordarlo de una forma pues, muy honesta, abiertamente. Sí. Tan solo quiere colocarte en esa posición, pero pues tú eres el teísta, ¿no? Pues tienes una referencia de eso, ¿no? Por eso es por lo que lo estudias y por eso es por lo que crees que existe ese Dios, ¿no? ¿Cuál es el punto de evadirla? Pues te lo preguntaron a ti primero, pues contéstalo primero, ¿no? Vamos a pasarle la bolita a Crespo a ver qué Sí, así, toma, el balón está en tu cancha. No, yo no lo quiero. Vamos a ver qué dice Crespo. Sí, también va a haber el tiempo para que él lo diga, pero pues, ¿cuál es el punto de que te hagan la pregunta a ti primero y no quieres contestar? Con el triángulo del Pro Evolution. Y ahora espero que tú me la devuelvas bien para yo contestarla, pero me gustaría saber del todo, en este caso, como estoy debatiendo con él, ¿a qué estoy respondiendo? O sea, ¿cuál crees tú que es el problema? ¿Crees tú que el sufrimiento es un problema que elimina, lógicamente, la posibilidad de que Dios exista? Qué interesante. Sí, a mí me parece contradictorio. Es decir, que Dios sea omnipotente, lo puede hacer todo, y que a la vez existe tanto mal. Sí, es contradictorio en sí mismo. O sea, que tú crees... Quieres la precisión, ¿no? No, está guay con eso. O sea, entonces, ¿tú crees que Dios no podría tener ningún tipo de razón para permitir el mal? Está interesante cómo se plantea, porque el problema del mal, el problema como está planteado, está específicamente hecho para explicar o para plantear la contradicción del decir que hay un Dios omnipotente. Bueno, el que todo lo puede, que todo lo ve y que es todo bondadoso. O sea, solo a ese Dios es el que elimina por fundamento, por razonamiento, el problema del mal. Que puede atribuirse la existencia de un Dios con capacidades menores, que no lo puede todo, que no lo vea todo, o que no sea bondadoso, o no al 100% bondadoso. Entonces sí, es donde puedes meter ahí algún aspecto, una calificación de un Dios que obviamente difiere del Dios del teísmo tradicional, o sobre todo del Dios del judío cristiano, del Dios de las religiones abrámicas. Ahí es donde ya tienes un problema, porque de repente es cuando le quieren dar esas atribuciones a ese Dios, y es cuando al Dios, al Papá Jesús, al que metes todo dentro de esos aspectos. Señor barbudo. Sí, es cuando sí tienes que entrar más a esos conflictos ideológicos o más de esas explicaciones para poder seguir dándole esas características. Así que también ahí podría haberse señalado directamente eso, no haber señalado el problema del mal es para este Dios en específico. Este Dios en específico no puede existir porque existe el mal como tal, como se le puede así dar esa explicación común. Así que ahora sí vamos a ver qué nos dice Crespo. Continúa. Bueno, bueno, creo que como que no quiso responder ahorita tampoco. Yo creo que si Dios existiera, mejor dicho, vamos a colocarlo también mejor. Si Dios existiera, ¿tú crees que no podría tener ningún tipo de razón para permitir el mal? ¿Me estás diciendo acaso que una solución a este problema es un plan inefable? No, Crespo, te estoy haciendo una pregunta solo. Vale, va. Porque hay como queriendo precisamente para salir de eso, del dilema del mal, es precisamente como porque plantea esta pregunta. Si Dios tiene una justificación para que exista el sufrimiento, para que exista las desgracias y que las personas se hagan mal entre ellas, o que incluso el mundo sea bastante poco... ¿cómo se dice?
poco amable con las criaturas o con las personas en particular, es cuando puedes dar esa justificación. Entonces existe un mal porque todo es parte del plan mal. Sí. Y es precisamente una de las explicaciones que dan algunos teólogos como William Lane Craig, que precisamente dice, no, pues nosotros no tenemos la visión de Dios, así que seguramente Dios tiene sus propios planes y por eso nosotros como criaturas finitas, inferiores, pequeñas, que no somos capaces de ver más allá y de comprender lo complejo del plan que hay detrás. Sí. Que puso Dios en nuestro camino. Precisamente, y por eso nosotros que tenemos que trabajar como dentro de esos límites de nuestras propias capacidades, lo cual sí es una forma de evadir precisamente ese problema, pero también no nos dan ningún tipo de respuesta, porque simplemente seguir diciendo, no, nosotros no lo sabemos, no cuestiones a Dios. Dios tiene seguramente tiene sus planes, porque es lo que vemos, y yo estoy seguro que existe Dios, así que... Y debe tener una muy buena razón, pero no vamos a entenderla ni la voy a cuestionar, porque no tengo permitido hacerlo como ser inferior Pues que soy, ¿no? Sí, porque nosotros lo vamos a seguir calificando como sufrimiento, pero a él, que es maravilloso y todo lo ve, tiene una visión diferente, y para él eso no es sufrimiento, ¿no? Es también una forma de cómo escapar del problema del mal. Vale, si me vas a llevar ahí, cabrón. Si es que da igual. ¿Sabes? Me has tendido una trampa. El master plan de Dios. Me has ¿no? puesto una red. Para que aprendamos. No, Dios me libre, nunca mejor dicho. Que venga Dios, que no se quería decir, pero está aquí. Está aquí, Está lo puedo aquí. garantizar. Lo que quería saber Es una posibilidad que Dios permita tanto mal y lo haga. No, y además Porque hay grados de mal, porque es que ya No, hablamos claro, de no. que hay un mal No tiene ningún tipo de que sentido. a veces tú puedes Todos ser un mal... No. Cosas hay mal tan grave y tan cruento, sí. salvaje. No, por eso esa idea de que Dios, Aunque sea un plan, de que Dios sería un instrumentalice cabrón. el mal para generar bienes supremos y Claro. alguna vaina así, a mí me parece complejo. Desde luego no sería un Dios benevolente en ese sentido, ¿no? Habría cosas discutibles. Ajá. Sí. Pero mi pregunta es, o sea, si tú realmente crees que si existiera un Dios, tú podrías afirmar hoy que Dios no podría tener ninguna razón para permitir que el mal existiera en un mundo como este. Nadie puede afirmar eso, pero nadie puede afirmar que eso no sea una posibilidad. All right. Ahora, eso tiene muchas consecuencias. Claro. ¿A ti te parece contradictorio? A mí eso, incluso esa posibilidad... No, Pero fíjate, es que esto es interesante. ¿Sí o no? sí, No, mentira. ¿Por qué? podría Porque ser. lo que está afirmando aquí Crespo es que, claro, o sea, normalmente cuando se afirma esto dice, Dios, si Dios es tal, ¿no? Si Dios es benevolente, bueno, tal, y permite el mal, entonces Dios no puede existir. Fíjate que eso se formula de una manera lógica. Sí. Sin duda. Es decir, el sufrimiento imposibilita que Dios exista. Mi pregunta es, ¿podría existir alguna razón que Dios tenga y que nosotros no conozcamos para permitir el mal? Si su respuesta es, podría, Una posibilidad. entonces el No sufrimiento se no elimina la posibilidad de que Dios exista. Bueno, otra vez vamos a lo mismo. Estamos hablando de un Dios con unas características específicas, el que se contradice con la existencia del sufrimiento. Como tal, sí. El Dios de los tres ovnis, de los tres todo. Es el único que se elimina a través de ese razonamiento lógico. Sí, cualquier otro Dios, con cualquier otra característica, Que le quieras añadir. sí, tendría que evaluarse bajo sus propias lógicas, pero ese Dios en específico es el que se puede atribuir, que de veras pues no existe tan solo por la justificación. Sí, por su propia naturaleza contradictoria. Aquí lo que es eso, es que está constantemente, por ejemplo, tan solo como lo planteó ahorita, no lo dijo así. Él dijo que no existe ningún Dios. No, pues no estamos hablando de que no exista ningún Dios. Pero el punto no es que estás defendiendo cualquier Dios. Estás tratando de plantear desde tu posición un Dios en específico. Eso lo vimos también en algunos de los videos anteriores, ¿no? Como que haciéndolo un poco difuso, colocándolo en términos más vagos, sí. Es mucho más fácil retraerte y querer defender o plantear más tu propia idea de cualquier Dios. Un Dios con características menores o que escapa a través de nuestro propio razonamiento lógico porque no lo podemos evaluar bajo esos mismos términos tan solo por cómo lo está colocando. Así que tan solo porque y se ve que se nota que lo sabe, se nota que por eso cuando replanteó el mismo el cuestionamiento, que lo reordenó. Sí, no usó las palabras, ya no está utilizando otra vez eso, los todos. Porque sabe que no es una posición tan fácil de defender. Es mucho más fácil tratar de, como esto, escaparlo a una cosa poquito más vaga, poquito más sencilla de colocar. Estaríamos hablando de algún plan que no conocemos, los humanos. Podría serlo. Porque, o sea, el mero hecho de que el ser humano
con su cerebro tan limitado, asuma que como yo no comprendo razones que Dios podría tener para permitir el mal, como no las comprendo, no las veo, Dios no existe, creo que estamos, digamos, de acuerdo que es un poquito ridículo por nuestra parte. Asumiendo que el cerebro... La palabra. Es ridículo, seria, ¿no? Es ridícula. Perdón, Bien, la bien, palabra bien ridícula. ¿Cuál te gusta? No, está bien, venga, ridículo, ridículo. No, Gilipollez. Porque además piénsalo por un momento. O sea, si los seres humanos, con un cerebro que tenemos, si lo comparáramos esto con el de Dios, ¿no? Haciendo esa analogía, Dios podría... No se podría ni comparar, ¿no? No se podría ni comparar. Dios podría tener razones que nosotros ni en el infinito seríamos capaces de descubrir. O sea, para ti, la respuesta a esta pregunta sería: ¿hay algo en el plan de Dios que no conocemos? No. Para mí, la primera parte de la respuesta es, ojo, cuidado con asumir lógicamente que el sufrimiento imposibilita la existencia de Dios, porque no tiene sentido. Pues estaríamos afirmando que, puesto que nosotros no conocemos las razones que Dios podría tener, entonces no. Ahora, creo que además que es esperable, que si Dios existe, es esperable que haya cosas en el universo que Él hace que no entendemos y que no vamos a entender nunca. Aún así, creo que también lo esperable, si es un Dios bueno y un Dios personal, es que hubiera indicios de cosas que Dios quiere. Y aquí es donde voy. Creo que un universo en el que el sufrimiento es posible es un mejor universo que aquel en el que no lo es. Repito. Aquí siento que ya cayó en su propia trama por el hecho de querer escapar precisamente de ese planteamiento. ¿Por qué? ¿Cómo puedes pensar en que un Dios tiene toda la capacidad, o al menos la máximo de capacidad, el máximo de poder, el máximo de visión, y no voy a decir incluso ni siquiera la máxima cantidad de bondad, sino una cantidad de bondad suficientemente manejable para las criaturas, para las especies, para los animales, para todos lo que él haya creado, lo que sea su creación, así calificándolo dentro de los términos que suelen utilizarse, como para pensar en que no puedes crear un universo, no puedes crear un mundo donde no puedas desarrollar tu plan con las personas, con esas personas, con esos animales, con esos seres vivos, sin sufrimiento. ¿Cómo vas a esperar que, por ejemplo, porque esta es una aplicación normal, una aplicación regular de cómo se le puede atribuir. Algo como eso del sufrimiento de las personas, normalmente lo atribuyes a que es para su propio bienestar de ellos y el bienestar de todos los que están alrededor para el futuro. Principalmente atribuyéndolo para lo de la vida eterna. Obviamente, estamos hablando de un tema infalciable, ¿no? No hay forma de que califiques o no tan solo en términos mundanos, en términos comunes, de si existe o cómo podría existir una vida después de la muerte, ¿no? O sea, lo que puede atribuirse como eso, de si se van al cielo, se van al infierno, se van al paraíso, al limbo, a donde quieras que vayas después cuando mueres. No hay forma de cómo hacer una evaluación o no de eso, porque es algo completamente infalciable. Sí, pues no. Ya radica completamente en las creencias de las personas y hay tantas creencias como gente, así que tan solo ahí ya estás haciendo lo infalciable. Pero tan solo el hecho de limitarlo a ese aspecto estás entrando en ese punto donde le estás restando muchísima capacidad a Dios. Si esta es la mejor, si volteas a ver el mundo y crees que esta es la mejor forma en cómo Dios podría concebir que las personas llegaran al máximo de su capacidad o a un pleno de su capacidad en el futuro, estás haciendo un Dios completamente inútil e impotente, con unas capacidades tan limitadas que cualquier otra persona podría llegar y darte un sinfín de posibilidades donde podría darte una mejor opción sin tanto sufrimiento. Tan solo eso, ni siquiera tendrías que atribuir con que quitas el sufrimiento completamente. Si hay una versión de este mundo donde puedes decir que es para que todas las personas vayan al cielo, y existe menos sufrimiento que ese, tan solo ya estás diciendo que ese Dios es un Dios bastante inútil, ¿no? En este término, bastante poco imaginativo, con malos planes de mal manejo, mal planeación, mal desarrollo, mal todo. Tan solo por el hecho de la teoría de lo que se puede observar y lo que se puede comprobar justo en estos momentos. No, y tan solo hablándolo como el tema del sufrimiento humano, como dije. Una cosa es que plantees solamente el sufrimiento humano y otra cosa es que incluyes ya el sufrimiento animal, el sufrimiento de todas las plantas que también se ha comprobado que sufren, de todo lo que se produce en la naturaleza. Vive, pues. Sí, tan solo por eso ya te das cuenta de que si crees que esta es la mejor forma en cómo Dios puede pensar en que puedes desarrollar ese es el mejor escenario que puede crear, entonces tienes un Dios bastante pobre creativamente.
Y creo que ahí ya te pusiste el pie tú solo, en lugar de haberte retraído a la idea, como dije antes, de decir, no, pues es que ese Dios, el Dios que de los tres, es el único, de los tres todos, el todopoderoso, es el único que se contradice con el concepto del mal, y justificándolo con esta idea, creo que ya caíste peor de lo que pudiste haber caído desde antes. Repito, un universo en el que el sufrimiento es posible, creo que es un mejor universo que aquel en el que no es posible. Porque un universo en el que el sufrimiento es posible puede albergar seres libres, con conciencia, con capacidad de amar. De hecho, hay una intuición en el ser humano de que la existencia tiene sentido por el amor, que fuimos creados para amar, que existimos para amar. Eso tiene sentido solo y si existe la capacidad de que el ser humano sea capaz de no amar, sea capaz de tomar la decisión incorrecta. Tenemos por comparación. 100%. Claro, sabemos lo que es bueno porque existe el mal. Y aparte, o sea, si Dios hubiera creado un mundo en el que el sufrimiento no fuera posible, habría creado un mundo en el que no pudiera haber seres que amaran a Dios de vuelta, por ejemplo. Si es cierto que Dios quiere tener una relación personal con el ser humano, ese ser humano tendría que ser, por definición, libre de tomar una decisión de amarle de vuelta o no amarlo. Si Dios quiere... Claro, porque ¿cómo vas a amar a tu padre si tu padre no te pega? Sí, bueno, esa es como la respuesta inmediata. Está. Y bastante, sí, pues se acerca bastante tan solo por cómo lo está planteando. ¿Por qué tratarías de apelar a un sentido sentimental, a un sentido más emocional cuando estás hablando de un pensamiento o un teorema, un planteamiento bastante lógico, ¿no? ¿Por qué quieres acercarte? La parte emocional y la parte... Ay, no, es que Dios quiere una relación personal con el ser humano, ¿no? Ya estás atribuyendo otra vez, ya estás regresando otra vez a un Dios específico, no solo al Dios del teísmo tradicional, ya estás regresando al Dios como el judio-cristianismo, que tiene características específicas todavía más claras, todavía más delimitadas que las del solamente el Dios omnipotente que existe, que hizo la creación y se retrajo. Ahora ya estás hablando de que activamente está interviniendo en el mundo y que quiere algo de ti, porque también fue lo que mencionó, que deja señales porque sabe que quiere que el ser humano haga cosas. Sí. Tiene planes. Tiene planes para él y espera que lo ame de vuelta también, como él lo ama, se supone. Entonces, tan solo esa respuesta está bastante acertada, ¿no? Porque quieres atribuir eso, quieres apelar a ese lado emocional, cuando tienes otros problemas, ¿no? Ahorita tan solo otra vez se remitió al hecho de sí, para que tengas amor, tiene que haber algo. Tiene que haber una contraparte, ¿no? Algo con lo que lo compares. Tal vez sí lo haga, pero no estamos hablando del hecho de que no exista, sino de que incluso hay niveles exagerados de sufrimiento. ¿Cómo puedes pensar en que tienes un mundo, otra vez regresando a la parte anterior, cómo podemos pensar en que tenemos esta versión del mundo donde hay una cantidad increíble de sufrimiento innecesario por todos lados? ¿Cómo puedes pensar en la idea de que si dices, voy a dejar a los seres humanos a que estén a su bola, pero hay un montón de obstáculos a su alrededor que no tienen nada de control? Un ser humano no tiene control sobre el clima, no tiene control de si llega un huracán, si llega un tornado, claro, si llega un terremoto, y mueren millones de personas en un instante antes de que siquiera puedan tener la opción de pensar o de racionar el hecho de que exista o no exista un Dios alrededor que quiere cosas sobre él. Si un niño antes de entrar a un punto en donde puede razonar y tomar esas decisiones, si lo estás matando de una forma completamente así vaga como esa de un accidente, un fenómeno natural, algo que está completamente fuera de su control, incluso permitir que otra persona llegue y lo mate. Asesinen en una guerra, simplemente cae una bomba y mueren un montón. Sí, mueren miles de niños. No, conflictos actuales. No es como que pase, ¿verdad? Sí, no es como que estamos hablando de algo actual. De que digas que 30,000 niños mueren en un incidente internacional actual, pero si permites que mueran mucho antes de que puedan siquiera racionalizar o complementar esa idea de Dios, entonces ya desde ahí estás creando una cantidad innecesaria de sufrimiento. No le estás dando esa oportunidad a esos seres que creaste, a esas personas que creaste, para que lleguen a ese punto de esa madurez y de que tomen su decisión y que ejerzan su libre albedrío. Por dejar, y creo que es algo que va a mencionar Crespo adelante, por dejar que otros que sí están en un punto en donde ya pueden ejercer completo libre albedrío,
sobre ellos y sobre millones de personas, miles o millones de otras personas, ya le estás quitando el libre albedrío a otro montón de gente. Así, que ni la así, merecen ni lo buscan. Sí, pues sí, así directamente, sin siquiera pensar en eso de conseguirlo, ¿no? ¿Cómo puedes justificar que esta es la mejor versión del mundo cuando no puedes dejar que todos tengan su oportunidad de decidir sobre eso? Esa pregunta no la acabo de entender. Ese comentario que... A ver, vamos a decir el nivel extremo del mal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto puede llegar para el mal? empezar, el libre albedrío, etcétera, podría entender, hasta cierto punto, que si existieran males menores, te roban el bocadillo, se portan mal contigo, se ríen de ti, pues que el libre albedrío estaría limitado. Esas personas no podrían robarte el bocadillo, etcétera. Pero se violan bebés. Hubo una mujer que estuvo encerrada estuvo violando a su padre durante 25 años. Sí, es decir, hay males... La cuestión es que Dios es difícil, ¿no?, de comprender. ¿Por qué no lo quiere dejar terminar eso? A ver, ya hay que escuchar esas cosas. Sí, algo suena sospechoso aquí. No. ¿Por qué no lo quiere dejar terminar el ejemplo que va a dar? Sí, claro. La cuestión es que Dios está permitiendo eso. Y eso nos puede generar otra... Dios está permitiendo eso. ¿Y eso justifica el libre albedrío de algún modo? Hay una complicación aquí. O sea, la cuestión es que Dios prefiere darle libre albedrío al padre que a la hija. Dios prefiere dejar a Hitler hacer lo que quiera mientras el holocausto funcione. Eso es hacer libre albedrío. Dios prefiere ese libre albedrío que todo ese mal que está provocando. No, creo que eso es hacer trampa en el juego. Creo que lo estamos explicando es que el universo en el que el sufrimiento es posible es mejor universo en el que no. Porque en ese universo pueden darse virtudes que son completamente más grandes y especiales que en uno en el que no. En un universo en el que el sufrimiento no fuera posible, estamos hablando de un universo de autómatas, de robots, de gente que no puede tomar ningún tipo de decisión. Un universo en el que el sufrimiento es posible, aunque sea terrorífico. Es un universo en el que pueden existir bondades y virtudes como el amor, como la libertad. ¿Dios, tú crees que no puede interferir con la acción humana? Dios puede... Otra vez, no, me llama demasiado la atención. ¿Por qué ir al extremo? ¿Por qué no darte cuenta de la gradiente que hay? O sea, no es como que haya solamente un encendedor en donde dice o hay el sufrimiento que vemos ahorita, la cantidad de sufrimiento, sí. o no hay nada. Sí, o no hay nada de sufrimiento. Y por eso va el ejemplo de los autómatas, ¿no? ¿Por qué no darte cuenta de que hay una versión del mundo, tan solo que se puede estar imaginando cualquier persona en estos momentos, donde la cantidad de sufrimiento es mucho más manejable, mucho más entendible, mucho más atribuible a esa característica de un Dios que está teniendo un plan para dejar crecer a las personas? No, simplemente decir, no, pues no, si se lo quitas todo, pues vas a tener puros autómatas. Sí, no, un ser vacío. Sí, no tiene decisiones, no tiene decisión, no tiene opción de crecer ese ser. Pues no creo que sean las únicas dos opciones y no siento que esa tampoco a lo que vaya del ejemplo. Sí. ¿O la acción de humana o de los seres que existen? Dios podría intervenir sin ningún problema no interviene. En toda acción que el ser humano hiciera que fuera nociva y perjudicial. Pero si lo analizas en sí, es problemático. Porque ¿en dónde pones la línea, tío? Se la pones, sí, sin ninguna duda, a ese que va a violar al niño. 100%, ahí se la ponemos todos. ¿Dónde más se la pones? Como la censura, ¿no? Donde pones el límite, ¿Cuándo se lo la pones? libertad de expresión. No, de verdad, ¿cuándo se lo pones? Porque además no somos nunca conscientes de qué mal que estamos haciendo, por pequeño que sea, qué influencia puede tener. Es que un tuit tuyo ahora riéndote de alguien puede desembocar en el suicidio de esa persona. Ha habido influencers que se han suicidado. Sí, Cuidado, lo voy a hacer mañana. Jordi, cuidado. Es decir, Crespo, no me mola. Ese libre albedrío. De hecho, Crespo, cuidado que ataques hoy personales podrían... Realmente sí, es verdad. Pero con esto es interesante. Cuidado con la idea de, quiero que Dios intervenga para evitar el mal. Sí, ¿hasta dónde? Porque en última instancia creo que lo que estaríamos pidiendo es que hiciera una ejecución directa contra mi propia libertad. O sea, yo como ser humano, Josué, si Dios tuviera que parar todos los males, me tendría que parar a mí todos los días. Pero otra vez estamos hablando de lo mismo. No, ¿por qué tendría que parar todos los males, no? ¿Por qué acortar completamente la libertad? No estamos hablando de que acabes con el sufrimiento de un chasquido. Estamos hablando de que estamos viendo cantidades desmedidas de sufrimiento a causa de cantidades desmedidas de libertad también.
No. Así como, también como menciona, que ahorita mencionó Jordi, como que puso el ejemplo de la censura. A ver, ¿hasta qué punto se considera tal? Pues siendo un Dios omnisapiente, que lo sabe todo, él sabría dónde ya pasa el punto, cuando diría ya es intolerable, o cuál es, cuando no está detenido, como menciona, no es una escala de o cero o todo, ¿no? De, pues voy a detener todo el mal, y cualquier cosa que sea mínima que genere algo mal, no lo voy a permitir. Pues si nosotros no podemos imaginar hasta dónde podría intervenir o hasta qué punto dirías que será justo o no intervenir, él debería de saberlo como ser maravilloso, omnisapiente, que él conocería los límites, ¿no? O que diría, oye, ¿sabes qué? Esto sí me parece injustificable de cualquier manera, así que intervengo directamente y no va a detenerte porque tú vas a escribir un jaja en un comentario de alguien, ¿no? O sea, siento que ahí también le estás quitando como que puntos a tu imagen del Dios omnisapiente, de qué tanto va a saber él cuándo intervenir o no. Específicamente por eso, ¿no? Nosotros como seres limitados en nuestros espacios donde como sociedad nos cuesta trabajo desarrollarse, adaptarse a nuevas ideas, constantemente entrar en conflictos entre grupos por ver cuáles son las mejores decisiones que se están tomando. Obviamente algo como eso, como lo de la censura, la tolerancia, son aspectos que no se han definido del todo y que ha tomado mucho tiempo para poder hacer avances significativos socialmente. Pero porque nosotros como somos seres limitados. Sí, como desde nuestro aspecto tan reducido, ¿no? Dentro de nuestra escala de tiempo, dentro de nuestra escala de posibilidades, hacemos lo que podemos porque no estamos viendo ninguna otra atribución externa que nos esté marcando esa pauta. Ni vemos el panorama completo como se supone que Dios puede hacerlo, el que lo ve el todo, literalmente el todo. Sí, porque si estamos hablando de que existiera eso, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede, entonces él sí podría estar actuando y dando la línea específicamente dentro de esos marcos para saber entonces cuáles son los puntos en los que sí es razonable nosotros participar o no participar, porque no sería solamente actuar dentro de nuestros puntos. Es muy parecido y se me hizo gracioso por el hecho de que no le gustó lo del ejemplo del padre y la hija, porque un hijo, por ejemplo, dejas a tus hijos, tienes a, no sé, 2, 3 hijos a tu cargo, tú eres el padre o la madre, y en un momento en el que los dejas solos en tu casa sin ningún tipo de supervisión y estás esperando que hagan lo mejor que puedan de ellos dentro de sus capacidades. Y no hablando de hijos ya crecidos o ya con sus propias características de visualización o de razonamiento, no. Hablando de niños pequeños, ¿no? ¿Cómo estás esperando que esos niños llevan a una edad adulta a través de sus propias facultades si tú no les dejas ni siquiera instrucciones claras? Pensando que dejas algún tipo de instrucción, claro. Tal vez solamente dejas alguna idea vaga, algo por ahí escrito, ¿no? En algún papel. No sabes ni siquiera si puedan leer, a ver si dentro de un tiempo ellos solos pueden encontrar la manera de cómo interpretar las cosas que les estás dejando, y que ellos, ya, como dijimos, llegar a esa etapa adulta y ya conciban el hecho de lo que estás haciendo, en lugar de pensar que puedes estar ahí como padre, tomar una actitud razonable, entendible, en donde puedes dar cierta pauta sin intervenir directo, o a lo mejor sin acortar tanto tus libertades, de decirle, no vas a hacer nada que yo no quiera, no, tampoco tiene que tratarse de eso, ¿no? Pero como padre ya tendrías que tener una buena experiencia, tendrías que tener un buen razonamiento al respecto de lo que le vas a enseñar a esos niños. Pero no tenemos ese ejemplo, no tenemos el ejemplo de decir que está un padre presencial, no estás tratando de crear la imagen de que es un padre que está ausente o lo suficientemente ausente como para que no discernir cuál es la presencia que realmente tiene y esperar que hagamos lo que él nos dice sin ninguna instrucción clara. Porque eso es lo que como se sigue regresando a esa característica de ese Dios. ¿Y no crees que hay grados? Crespo. A ver, dos cosas. Se nos olvida siempre lo más importante. ¿Cuál? Dios es omnipotente. Dios lo puede hacer todo. Lo puede Pero hacer todo. All right. Es decir, puede preservar el libre albedrío y a la vez que no haya males o que no haya males tan graves. Me gusta que saques esto Puede porque hacerlo. tú has dicho justamente antes que las cosas contradictorias no pueden ejecutarse porque son contradictorias y esas cosas no existen. ¿Puede Dios hacer que el ser humano sea libre y a la vez que cortarle su libertad todo el rato? No, primo, no puede hacer eso. No, o sea, ¿puede Dios decirle a Jordi, eres libre de hacer lo que te dé la gana, pero a la vez cada vez que vaya a hacer algo malo, pararlo? Entonces no es libre. Pero otra vez lo mismo, no te está diciendo que le quites toda la libertad. No. Puedes marcar un punto en el decirle, vas a ser suficientemente libre hasta que empieces a afectar a tu prójimo, ¿no? Sí, hasta que empieces a afectar a un entorno de una manera no significativa. Irreparable, o de veras algo realmente grave, pues, como menciona constantemente Crespo, el mal grave, pues, no solo el mal que sabemos que es inherente del ser humano, pero
hay niveles, literalmente, y Dios como omnipotente debería conocerlos, esos niveles. Sí, que no sé por qué querer tratarlo de esta forma, como ese hombre de paja, decir, no, es que tú quieres acortarle toda la libertad. No estamos hablando de toda. ¿Por qué regresar a eso? ¿No? ¿Por qué aferrarte solamente como en ese punto? Estoy hablando de males ¿Sí o no? mayores. Claro, pero... Estoy hablando de males mayores. Pero es problemático Males porque mayores. ¿cómo definimos todos esos males, tío? Dios deberá poder. Sí, ¿De verdad no se puede cuantificar lo que... Pues sí, exactamente. Deja que Dios lo decida. Sí, él es el maravilloso. Pero que omnipotente. plantee algo, porque aquí estamos viendo que no hay un límite. Si estás permitiendo que los seres humanos crean bombas nucleares que puedan destruir y acabar con la humanidad así en un golpe, pues entonces ya estás diciendo que no estás poniendo el límite en ninguna parte. Es el holocausto. Y luego hay un problema de por verdad no se encima puede... de esto. No, pero de verdad no se- juégala bien. Vale. Márcame en males mayores. Bueno, pues... No sé, la muerte de miles de personas. Ponemos esa línea ahí. All right. Eso, y de todos modos. Y la, es y la que mu- sí, y la muerte de un inocente no es suficiente. es que Dios... Te pregunto. Da igual dónde ponga Dios esa línea. Al No, menos, no. si pusiera esa línea, mí- al a mí creo menos que nos da igual. viviríamos en un mundo mejor que el actual, en el que no hay línea. Esa afirmación está basada en absolutamente nada. Esa es una completa locuración tuya de que si Dios pusiera línea viviríamos en un mejor... Eso no lo sabes, tío. Eso te lo puedes imaginar, pero no tienes ninguna prueba para afirmar eso. Hay otra cosa mayor. prueba tienes para y es que afirmar eso? estamos hablando del ¿Tiempo? libre... Estamos hablando de... Yo creo que sí dio la explicación cuando dijo eso, precisamente. Si tener una línea arbitraria es mejor que no tener Pero creo ninguna que línea. no existe en Porque- absoluto, claro. Pues sí, otra vez vamos a lo mismo. Pues si estás dejando que el ser humano llegue al punto en que pueda destruirse a sí mismo de una forma ya que no se pueda levantar para nada, entonces es porque estás diciendo que no hay límites, no hay forma en que estés interviniendo directamente. Y así que cualquier intervención ya en ese punto, cualquier intervención ya es buena. del libre albedrío, ¿no? Pero también hay catástrofes naturales. Estamos hablando de una persona causando el mal, pero estallan volcanes, hay terremotos y eso causa... El tsunami que pasó hace unos años Entonces, que mató eso- a miles, decenas de miles de personas. me está esperando para... Sí, como que ahora sí lo dejó en blanco con eso, ¿no? Como que sí está queriendo pararlo como está haciendo su interpretación y ahorita sí ya le cambió la expresión. Recientemente. No sé, me gustaría saber o sea, Las ¿qué causas quieres naturales, decir ¿cómo con las eso? explicarías en el plan de Dios? Causas naturales catastróficas. Sí, hay muchas... Que el humano no tiene nada que ver y mira, ha pasado lo que le ha pasado, sí, ¿no? Y de hecho, en filosofía normalmente se hace una diferencia entre los males morales, que son aquellos males que causan los seres humanos, en los cuales si estuviéramos pidiendo que Dios interviniera todo el rato, estaríamos pidiéndole que limitara y que cortara nuestra libertad, lo cual creo que es una contradicción. Por eso digo, si se le pide a Dios que intervenga todo el rato en los males morales del ser humano, le estamos pidiendo que quite la libertad. Para ti Dios tiene que 100%. ser un creador y a partir de ahí apartarse de la creación. No lo creo, porque de hecho creo que en el cristianismo se ve claramente que es un Dios que interviene en la historia del ser ¿Tú humano eres creyente o cristiano? cristiano. Vale. Te voy a explicar. Sí, la cara porque sabe que cuando estás metiendo al Dios cristiano sabes que es un Dios muy, muy, muy invasivo, ¿no? Es un Dios muy presente, muy, muy constante, o al menos así es como se le hace esa atribución, ¿no? Ya ni siquiera está hablando de que tiene una línea arbitraria, tiene líneas demasiado arbitrarias en muchos aspectos, no solo en lo del libre albedrío. Hacer una pregunta en ese sentido, ¿vale? Porque creo que también es interesante. Tú eres cristiano, Soy cristiano. católico, digamos, ¿no? Soy cristiano. Cristiano, vale, pero vamos a decir que Islam, budismo es otra religión. Son otra religión. En algunas religiones, el concepto de Dios y de adorar otras religiones significa infierno, significa hereje, etc. ¿Cómo explicas que si Dios es omnipotente, omnisciente, permita religiones que se contradicen a un nivel tal que incluso afirman el infierno? Sí. ¿Cómo explicas eso? O sea, ¿Por qué permite eso Dios? No me costaría tanto entender eso. O sea, si es verdad que Dios crea al ser humano con la capacidad, la intuición y la percepción de observar cosas más allá de lo material, de tener intuiciones y sentimiento de trascendencia, de cometer cosas que trascienden a lo humano. Si eso existe, y además Dios como concepto es un Dios completamente bello, complejo, con un montón de aristas, un montón de caras, que de hecho mucha gente dice, no, la mejor forma en la que podríamos definir a Dios sería juntar a todos los seres humanos en una costelera y decir, aquí está. ¿Y para ti te gusta esa definición? Que creo que encapsula bien la idea de que creo que el ser humano es la imagen de Dios, por lo cual la forma más clara en la que podemos percibir a Dios en última instancia es observar al ser humano en su variedad y su plenitud. Cuando observamos al ser humano en comunidad grande, creo que somos capaces de percibir cosas de las que Dios imaginaba, creo,
en el principio. Y yo creo que no contestó la pregunta. Sí, ya lo que estaba viendo ya se fue de los desastres naturales, ya no Sí, se no, salimos otra vez. totalmente. No, incluso la pregunta que le hizo ahorita cuando está haciendo su explicación eso de Dios, le dijo que le preguntó, ¿y te agrada esa idea de Dios? Y no contestó. Tampoco contestó eso. No contestó lo de los fenómenos naturales y no contestó esto. Sin ya, como que divagar directamente de la pregunta que te están haciendo porque no vas a dar unas. Como que te comprometes mucho, ¿no? Si respondes tal cual. Sí, probablemente lo sintió así, por eso ni siquiera eso, ni siquiera al decirle si su propio planteamiento de Dios le agradaba o no le agradaba, como que era mucho compromiso y por eso lo evadió. Al menos yo lo sentí así. Dada esta cosa, no me extraña que cuando los seres humanos tratan de hacer religión, es decir, acercarse a Dios, comprender al ser por detrás de la naturaleza, lleguen a conclusiones diferentes. Claro, lleguen incluso a tener imaginaciones por sus historias, por sus narrativas, por sus heridas, a diferentes narrativas. Pero hablamos de concepciones tales como el infierno o la eternidad del alma condenada. Son cosas muy, muy fuertes, ¿no? Que son casi contradictorias con la idea del Dios benevolente. Depende de lo que estemos afirmando. Si estamos afirmando todo aquel que no cree estos principios dogmáticos va a ir allí, creo que eso no, por lo menos en la religión cristiana. ¿Crees en las religiones tú? ¿Crees que tiene sentido las religiones? ¿O tiene que haber una religión? Creo que tiene sentido que la gente quiera explorar el conocimiento de Dios de diferentes maneras. Y creo que tiene sentido que Dios se manifieste de una forma especial y única. Y creo que, de hecho, en el cristianismo se afirma que Dios lo ha hecho. Que Dios, de una manera especial, ha trascendido la historia viniendo como una persona física, como es Jesús de Nazaret, para darse a conocer a los seres humanos, que le conozcamos y que ese Dios invisible ahora sea un Dios visible al que podemos conocer y podemos acercarnos con él. Y esto es interesante. Porque por lo menos en el cristianismo la idea de fe siempre fue confianza en las pruebas que tenemos y en conocimiento de Dios de una manera personal. Por lo cual asumir... No es muy claro, ¿eh? ¿Tú? No, estaba mirando un coche que ha pasado por ahí. Joder, Crespo, macho. Y ya divagó Crespo porque con las... Que ya se perdió con Sí, con lo todo eso. mismo que está planteando este sujeto, que es como entre no contestar tan directamente las preguntas y escapar, porque él, tan solo por la definición de lo que él estaba viendo como cristiano, de su idea de cristianismo, va a entrar en conflicto con un montón de denominaciones también de cristianos que no lo ven de esa manera. Que no lo ven igual. Que se me olvida que él lo está planteando como algo bastante libre, bastante amplio, en términos donde no te encierras tanto en algunos prejuicios, en algunos dogmas. Para los otros grupos que son tan fundamentalistas, Sí, entonces, que se vuelve loco. No, es inconcebible que lo percibas de ese modo, tiene que ser solamente así, o ya estás cometiendo herejía y demás, y que sí, se ¿no? ponen muy locos. Que tan solo va a llegar otro grupo de cristianos que va a decir, no puedes calificarlo a él como cristiano, tan solo por la definición que le te está dando, ¿no? Entonces, tan solo desde ella ya tenemos el problema de los diferentes grupos, y sin mencionar las otras religiones, Claro. ¿no? Tan solo dentro del género, dentro del grupo de las denominaciones cristianas, ya otra vez se entra en ese compleja arista de qué es y qué no se puede calificar como cristiano. No, si te estaba prestando atención, pero... Es peor eso pero, que... un coche. ¿Tú crees que las religiones de alguna forma ayudan a minimizar este concepto de la existencia de Dios? Que haya religiones tan enfrentadas que han provocado, esa sería otra, millones de muertes de forma brutal. Vamos a hablar de las guerras santas, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pasa que tenemos que tener cuidado de hablar de las guerras santas y no hablar de las otras guerras que no sean santas. Claro, no, la humanidad ha matado, pero puede matar por territorio y ha matado por religión. Claro. Cuya mayor motivación para matar era un tema religioso. Sí, ¿y cuál era la mayor motivación para matar en el siglo XX? Bueno, claro, miles. Materia... Pero Sí, ¿por qué hacer? Pero es que me encanta como minimizar, ¿no? No, pero ¿por qué esto? también eso. Porque hay muchas muertes por religión, pero ¿por qué no las otras? Y así como que, Sí, ¿por vamos a qué ignorar las otras, porque obviamente una hace menos a la otra. Sí, decir, no, pero ¿por qué no contestar la pregunta? No, o sea, sí puedes entrar también a la otra pregunta, pero ¿por qué no contestar la primera antes? ¿Por qué no darle ese espacio? Y ese es el problema. Sigue habiendo guerras por religión, pues simplemente lo que pasa en Palestina, Israel, todo eso. Sigue habiendo temas de religión. Bueno, también políticos, pero también hay temas de religión ahí, pues. Sí, no, es como que estén exentos. Sí, ahorita en este concepto, en este contexto que tenemos actualmente de 2024, tenemos todavía mucho conflicto religioso en muchas partes del mundo. Claro. Pero no, pues hay que viendo que los otros conflictos, otras guerras, otras muertes. No vamos a contestar esa pregunta, pues ¿se vuelve incómodo o qué?
recursos. Y no fue religión, porque lo que hicieron ni los rusos ni los alemanes fue religión. Incluso, fíjate, poniéndome del lado de Josué. Buah, saboteando esto. Ojo, ¿eh? Saboteando esto. Incluso Después de mirar el coche, cuando Después de mirar el cuando puto estaba coche. hablando... Muy feo eso, ¿eh? Ha estado Eso muy feo, ha ¿eh? estado feo. Es que ha pasado un coche, o sea, soy como un perrillo, déjame. Tú, como precristiano, está feo como hacer eso, la verdad. Soy post-cristiano, de hecho. Hostia, Soy post- has superado ya el cristianismo. Claro, No, claro. estás antes. Estoy. Estás antes. Ay, ay, ay. Animalitos. No, es que ya no sé ni lo que coño iba a decir. Vale, sí. Las religiones. Sí, las guerras santas, desde un punto de vista histórico, incluso se pueden entender como guerras políticas. Sobre intereses políticos que había, y sí, se justificaron como guerras de religión cuando realmente había otros intereses. Saladín, Ricardo Corazón de León, o sea, todavía había politiqueo, Y desde y luego. está claro que el ser humano ha usado la religión porque sabe que es un elemento ultrapoderoso, la idea de trascendencia, para hacer cosas Pero tenemos hoy completamente en día terroríficas. terrorismo islámico que mata bajo una coacción propia de idea religiosa. Y hemos tenido- Suicidios que creen que van a ir a un paraíso solo para ellos. Pero- no es religión pura. Pero, tronco, tenemos también religiones o como visiones ateas que han matado millones de personas también en el pasado, ¿sabes? Otra vez, Esa es mi expresión. otra vez el desviar la atención. Ves que está yendo un punto incómodo, pero acuérdate Pero de las también otras, ustedes, los otros, ustedes esos. también. Sí, esos otros, no, otros conflictos que no tienen que ver con religión. No olvidemos esos conflictos. Y esa es nuestra expresión ahorita. Y Crespo me representa. Sí. O sea, tenemos que ver la historia Bueno, ¿pero crees que honestamente. Dios permita? Cosmovisiones ateas. Pero Uf. ¿tú crees, Crespo, que Dios permita una religión que permita inmolarse a uno de sus fieles? ¿Eso lo permitiría un Dios? ¿O es compatible con la idea de Dios? Es que volvemos a la pregunta de qué permitiría y no permitiría Dios. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que Dios deje de permitir cosas. Bueno, Eso es lo- bueno, seguimos regresando a la misma pregunta porque no la ha Sí, querido estamos en contestar. círculos No ha nada dado- más con el mismo concepto. Sí, no, pero porque no ha querido contestarlo, porque no le ha querido dar como una respuesta suficientemente satisfactoria en representación de lo que estamos viendo, ¿no? Porque solamente regresa al no, pues es que tendría que verlo todo o no tendría que haber nada. Y pues no, en ningún punto puedes calificarlo como que es Un una absoluto. sí, como que es una respuesta realmente válida, una respuesta aceptable. lo que queremos. O sea, le estamos pidiendo a Dios que deje de permitir cosas. O sea, le estamos pidiendo en última instancia a Dios Es que contradictorio. nos haga no libres. Una Es vez más, contradictorio. Es O sea, contradictorio. no, o sea, estamos pidiéndole a Dios que nos robe la libertad. No, porque no es necesario. Claro, porque está diciendo que Dios, ¿cómo permite Dios que esa persona haga eso? Dios es todo bueno y sin embargo lo permite cuando puede pararlo. ¿Qué implicaría pararlo? Es que no estamos, creo que, siendo suficientemente honestos con qué. Creo que sería muy fácil que Crespo, tan solo por el hecho de cómo acaba de hacer Josué la atribución del cristianismo, tan solo hubiera sido bien sencillo. Vamos a usar alguno de los pasajes bíblicos en donde directamente influye Dios para cambiar o cambiar las actitudes de las personas o del mundo o algo del entorno, ¿no? Hay un montón de ejemplos donde puedes decir directamente que Dios intervino, quitó libertad o influyó para cambiar el destino de alguna situación. Como para decir que cuando dices que interviene Dios, pues cuando Él ha intervenido Ella lo ha según tu intervenido propia, según tu propio libro. sí, según tu propia visión, ¿no? Pues entonces tú explícame cuál es el criterio que hay ahí. Implica pedirle a Dios que pare los males. No Que tiene, en última instancia es pedir a Dios que pare la existencia humana. es que no tiene. O Que sea, somos los grandes ejecutores del mal en el mundo. Es que a veces cuando hablamos del mal parece que lo externalizamos como si fuera responsabilidad de otra persona. Pero si el mayor responsable del mal en el mundo soy yo, contigo y con todo lo que nos están ¿Tú escuchando. crees que Dios nos creó a su imagen y semejanza? 100%. ¿Y Y si lo nos- cual creo que es y eso la es base para contradictorio? creer en la dignidad del ser humano. ¿Y no es contradictorio con los millones de males que suceden cada día? ¿Por si qué? nos hizo su imagen y semejanza y Él es benevolente, ¿cómo se puede entender que haya tanta maldad? ¿Qué significa que nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces. Hombre, si Él... Si no- Aquí siento que ya hice un poco por las ramas, tan solo por esa atribución, ¿no? Es como- Y me molesta Esa- porque se notaba que Crespo quería decir algo, pero ya no supimos qué fue, No, sí, porque ya no. lo estaba cortando. Al reafirmar la respuesta cuando está insistiendo, no, pues es que va a cortar la libertad. Le deja sin libertad. El ser humano sin libertad. Y ahorita ya con la pregunta que planteé, ya es como... Sí, ya ese que fue vamos a irnos a otra tangente diferente. sí, ya cortó completamente el curso de lo que se estaba diciendo ahí. se hizo como Él es bueno. Él querría lo mejor para el prójimo. Nosotros Sí, no queremos lo mejor para el prójimo. La mayoría de gente quiere lo mejor para sí mismo o para su propia gente, no para el prójimo. Claro, al hacer seres con a la imagen y semejanza, Dios debe de crear seres que van o tendrían el propósito de reflejar a ese Dios en la tierra. Serían, por así decirlo, espejos andantes de Dios. Pero para que los hombres y mujeres sean espejos andantes de Dios,
deben de también querer ser espejos, amantes, espejos de Dios en la tierra, por lo cual deben de tener la capacidad de reflejar a Dios o no reflejarle. Si no, serían robots que reflejan a Dios, pero no serían seres a imagen ni semejanza. Por lo cual, por eso creo que es tan importante el punto de que entendamos que el ser humano precisa y necesita de la libertad, que de hecho es uno de los bienes supremos que asumimos como seres humanos. De hecho, muchísimas guerras que hemos hecho en el pasado, tío, muchos tenemos esas ideas espectaculares de prefiero morir de pie que vivir de rodillas, porque, tipo, la libertad es un bien supremo, tío. O sea, la libertad, yo no quiero que me den 1 millón de euros si me encierran en mi casa. Yo no. Sigo pensando que hay un problema fundamental. Hablamos de la libertad individual, ¿no? Pero siguen sucediendo males increíblemente graves en el mundo, una vez más, y Dios no está haciendo nada para pararlos. Entiendo, una vez más, entiendo bien que preserve la libertad individual de cada uno de nosotros, pero esos grandes males siguen sucediendo. Y bueno, parece que al final no terminaron de... tampoco llegaron a una conclusión bastante clara. Tampoco dejaron hablar yo tanto, que yo esperaba ver un poquito más de lo que quería plantear, porque se notaba que quería hacerlo, pero sí, de veras como que no le dio muchas chances a su sujeto. Josué como que se quiso como que imponer mucho la idea de lo que estaba diciendo él y que no dejaba que le cortara y ya no puso. Y para nada quiso hacer como el planteamiento de, como se lo dijo, vamos a pensar que sí hay un punto en el que podría plantar una línea, que nosotros no sabemos cuál es ese punto, pero sí, hasta ahorita hemos visto que no existe ese punto en donde limitar o donde poner una pauta para decir hasta aquí es la libertad humana, ¿no? Hasta este punto. No sabemos dónde exista porque no hemos visto, no hemos llegado ahí todavía, si es que llega a existir. Porque a lo que se puede ver a través de nuestra percepción humana limitada y en tiempo y en espacio que tenemos, no hay tal cosa, no existe y tampoco podemos atribuir entonces que exista esa característica de ese Dios. Entonces, tan solo en ese punto, pues sí, regresamos otra vez a lo mismo de no... Es una idea entre contradictoria y bastante, no sé, se me figura incluso como infantil el hecho de la atribución de decir no lo entiendo, así que lo dejo a su bola, ¿no? Entonces, no voy a entender, no lo voy a cuestionar, no voy a hacer interpretación porque como Dios todo lo puede y todo lo ve y todo lo sabe. Y él sabrá por qué lo hace, así que él lo sabe, sí, no lo cuestiono, no lo dudo, no voy a ahondar más en eso, ¿no? Ahí lo dejo, porque simplemente se me atribuye que en un punto en la conversación como que así lo dejo simplemente. Pero bueno, eso es como nosotros lo estamos viendo ahorita, con este punto de la conversación. Ya saben que siempre dejamos abierto aquí para el diálogo y la caja de comentarios para que ustedes nos den su opinión. ¿Qué ustedes opinan sobre el problema del mal en contraposición con la idea de la existencia de un Dios todo benevolente y todo omnipresente? Sí, tal vez para ustedes sí es razonable, si existe sin haber tanta contradicción, no sé, pueden dejarlo aquí, si son aquí en la cajita. Como Josué, ¿están de acuerdo con su visión o tienen una propia visión del por qué creen que sí se justifica? O si son también ateos o agnósticos o algunos escépticos, ¿qué otras contradicciones encuentran o qué creen que ustedes, por qué no se sostiene este argumento, ¿no? Así que los dejamos aquí con el espacio para que nos comenten, compartan para que lleguemos a más personas y abramos el debate a muchos diferentes puntos de vista y perspectivas distintas, sí, que siempre ayudan a nutrir y a llegar más lejos con este canal. Si nos dejan su like, su comentario o una suscripción, se los agradecemos constantemente. Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.